presenta wowmx.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que realmente está llamando mucho la atención y desafortunadamente son pocas las personas que lo manejan y sobre todo que lo manejan bien. El síndrome de alienación parental. Esto que puede ser muy complicado para la mayoría de las personas, hoy lo vamos a platicar con la licenciada Mónica Gómez Valcorta, amiga, ¿qué les puedo decir? Desde hace mucho tiempo que nos conocemos, tenemos la suerte de haber vivido grandes experiencias y lo más importante, esas experiencias y junto con su profesionalismo, preparación y conocimientos los va a compartir con nosotros. Mónica, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por la invitación, Alex. Y aquí, mira, se oye para la gente normal, me refiero a los ciudadanos de a pie, hablarles de este síndrome realmente los sorprende un poco porque decimos, wow, ¿y esto de qué se trata? Platícanos un poquito de qué es lo que debemos de entender por este síndrome, por favor, de alienación parental. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues para poder hablar de este tema, les quiero decir que yo soy licenciada en Derecho, con especialidad en Derecho Familiar y licenciada en Psicología, en el cual hice la tesis de trastorno de ansiedad por el síndrome de alienación parental. Bueno, eso me da un poco la certidumbre de poderles hablar del tema, porque bueno, no solo lo he estudiado, no solo hice la tesis, sino que lo veo día a día en los juzgados familiares. ¿Qué es el síndrome de alienación parental? Bueno, tiene su nombre científico o por lo menos oficial, sin embargo, para que la gente lo entienda y podérselos explicar de mejor manera, es cuando hay una separación de los padres de los menores y uno de ellos, aprovechándose de la circunstancia de tener mayor tiempo al menor, le habla mal del el progenitor que no está más tiempo con él, ¿no? Es decir, en México, sobre todo, la mayoría de las mujeres son las que tienen la custodia de los menores. Y esto hace que las estadísticas del síndrome se eleven en el sentido de que las mujeres son las que aplican y son las alienadoras. Y los hombres, como casi no tienen la custodia de los menores, pues son los alienados, ¿no? Entonces, pero esa es simple estadística de México. La realidad es que también vamos viendo que conforme va avanzando la sociedad, bueno, ya no necesariamente los hijos se quedan con los papás, perdón, no se quedan con los hijos, sino a veces ya se está dando que los padres tengan la custodia y entonces esto también ya se está viendo en los padres que aplican este síndrome. También no necesariamente es que que tengan la custodia, ¿no? También en el régimen de visitas puede ser que yo como papá voy por mi hijo, lo tengo el fin de semana o el día que lo tengo y todo el tiempo que lo tengo me dedico a hablar mal del otro progenitor. Y entonces esto está generando pues mucho conflicto en los menores, sobre todo en los menores adolescentes, ¿no? Que es cuando tienes pues ciertas inquietudes o tu tema hormonal pues está con muchos movimientos y entonces esta parte en la que te empiezan a inyectar que el otro padre se fue con otra o que los abandonó o que no ve por sus hijos, etcétera, etcétera. Bueno, eso les está afectando mucho y está causando trastornos de ansiedad que dependiendo de la personalidad de los menores, pues puede llegar hasta el suicidio. Así de grave es este tema, ¿no? Mónica, aquí hay varias inquietudes. En primer lugar, ¿influye en algo desafortunadamente, que continúe esta tendencia machista en el caso concreto de México?
Sí y no, porque te digo, desafortunada o afortunadamente para muchas mujeres, la mayoría de la guardia y custodia la tienen las mujeres. Entonces, el tema es que quien está ganando la estadística para hacer este síndrome, pues es la madre, ¿no? Y aquí el machismo, pues no, al contrario, ¿no? Aquí el machismo se ve nulificado porque quien tiene la sartén por el mango al vivir con los hijos, pues es la madre, ¿no? Entonces, no considero que esté dentro de esta parte del machismo, ¿no? Más sí, a lo mejor nos pudiéramos ir del otro lado del feminismo, ¿no? De ahorita que está este auge del feminismo, a veces hasta mal entendido, el poder decir, pues yo tengo a los hijos, yo tengo todos los derechos sobre los hijos, la ley me protege y entonces abusar de esta situación para poder utilizar a los hijos como armas o como chantaje para poder lograr ciertas cosas con el otro, ¿no? Pero insisto, no podemos delimitar que solamente lo apliquen las mujeres, no. O sea, sí se ve cargado, pero esto no tiene género. Ahora, me parece interesante lo que estás diciendo, pero hay mucha historia dentro de esta situación. Quizá vayamos un poquito antes de la historia y te pregunto, ¿por qué te llamó la atención este tema? Bueno, de entrada, porque lo veía yo, mira, yo estudié Derecho para ayudar a mujeres en desgracia. Ese fue mi principal objetivo. Y bueno, la vida me ha enseñado que no se puede ser tan radical y la mayoría de mis casos de juicios familiares han sido de hombres en desgracia con esta situación de que sus hijos y él pues son víctimas de este síndrome de alienación parental. Entonces, antes de estudiar psicología, yo estudié derecho, entonces veía yo en los casos que este síndrome se repetía y se repetía muchas veces en muchos juicios y desafortunadamente las leyes no estaban preparadas, hasta la fecha ahorita te voy a platicar un poco de esa historia legal, no están preparados para tomar en cuenta esta situación, ¿no? Hay poca bibliografía al respecto, pero sí la hay, sobre todo inició en España. Cuando yo empecé a leer, pues me di cuenta que, como te digo, las leyes no están preparadas y entonces cuando nos enfrentábamos en los juicios, pues la realidad es que no era trascendental, a pesar de que estábamos viendo la afectación que le conllevaba al progenitor que está siendo afectado y a los menores hijos, ¿no? Que vienen a ser los que están en medio de un divorcio, ¿no? Porque desafortunadamente por temas de cultura, sí seguimos viendo en los juzgados el tema de pertenencia y de apegos hacia la otra persona, ¿no? Entonces, si ya no quieres estar conmigo, bueno, pues con tus hijos te detengo o con tus hijos te castigo o hay que dejarlo prácticamente sin ingresos para que no tenga opción a hacer su vida. O sea, todavía hay este tema de apegos, de muchos apegos en un divorcio cuando lo que pudiera ser tan sano como ya no queremos estar o ya no podemos estar y hasta aquí se termina y todo, sin poner a los niños en medio, ¿no? Entonces, cuando entro a estudiar psicología y empiezo a pues analizar el tema de los trastornos, tanto obsesivo compulsivo como de ansiedad y así empezamos a relacionarlo y luego ya en el consultorio pues he tenido varios casos de niños o menores con este síndrome, ¿no? Menores, te digo, la mayoría de los que me han tocado han sido en el rango de los 10 a los 14 años, que es cuando están en la adolescencia y cuando están más sensibles. A veces a los menores, pues les es como más transparente, o sea, como que no entienden lo que está pasando, sí les afecta, pero no como a los adolescentes. Oye, Mónica, aquí vamos a nuevamente ir a tu historia para entender un poquito. Obviamente nosotros tenemos varios panoramas cuando somos hijos, cuando estamos creciendo y cuando estamos ya nos toca hacer el lado de los padres, estar con los padres. En lo que has vivido, cuando eras niña, ¿tú veías esta situación que se daba en las casas? ¿Lo llegaste a observar? No, bueno, en mi casa de entrada no, porque pues mis papás nunca se divorciaron,
Y pues nuestra generación no era de padres divorciados, ¿no? O sea, la realidad es que la mayoría de nuestra generación vivimos bien o mal, eso era independiente, pero nuestros papás no se divorciaban. Y como no se divorciaban, pues no existía este tema tan concurrido de la guardia y custodia, del régimen de visitas, etcétera, ¿no? Yo lo empiezo a ver cuando ya en los juzgados empiezo a ver estos casos y te digo, o sea, el 95% de mis casos han sido de hombres y de ese 95%, el 80% han sido afectados con este síndrome. O sea, prácticamente, digamos que hasta los 80s, principios de los 90s, esto ya no se vivía tanto por lo que estás comentando. No había tanta separación. Después te toca ver la parte de la estudiante, la abogada joven o la profesional joven. En ese sentido, ¿ya empezaste a notar que empezaran a darse las cosas o es realmente hasta el 2000 cuando se da este fenómeno? No, 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 no. Desde los 90s yo empecé a notar que se empezaban a dar estos temas porque, te digo, generacionalmente, como traemos esa cultura del matrimonio para toda la vida, entonces cuando se empiezan a dar en los 90s el boom del divorcio, ¿no? Tampoco como seres humanos estábamos preparados, por lo menos aquí en México, para vivir esta experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo? Si yo me casé para toda la vida, ¿cómo es que me voy a separar? Y luego, aparte, me voy a separar, la mayoría de los casos, no porque estemos conscientes de que no somos compatibles o porque definitivamente nuestra vida juntos ya no tiene futuro, sino se empezaron a separar por infidelidades, en la mayoría de los casos, ¿no? Y entonces esta infidelidad, la otra persona la tomaba como recurso para decir, ah, me fuiste infiel, me engañaste, pues ahora te la voy a cobrar, ¿no? Ya sea con dinero, ya sea porque te quito a los niños, porque yo sé que tus hijos son muy importantes para ti, entonces este va a ser el gancho, ¿no? Que yo voy a tener para manipular, para chantajear o para castigarte, ¿no? Ese era un común denominador que yo veía en la mayoría de los juicios. Ahora bien, Mónica, ¿tú crees que también es parte de, de la educación o una mala educación llegar al panorama que estamos viviendo hoy, de esta denigración del cónyuge o de la pareja? Definitivamente el tema cultural ha sido un factor fundamental. No, en esa generación y hacia atrás, no nos educaron para vivir sin apegos, ¿no? Y entonces nos apegamos al trabajo, nos apegamos a las cosas, al coche simplemente, y pues nos apegamos a las personas. Y llega a ser un apego tóxico, ¿no? Aunque sea una palabra, es así del siglo XXI, pues sí es un apego tóxico porque en su momento, y hasta la fecha, ahora ya menos, pero en su momento no sabíamos cómo enfrentar esta separación, cómo enfrentar a la sociedad para decir que estaba divorciado y que aparte me habían engañado, o sea, cualquier tema de ese tipo de apego y de ir en contra de las reglas sociales, de mantener un matrimonio para toda la vida, por supuesto que ha sido un factor determinante para llegar a este síndrome, ¿no? ¿La violencia también es un elemento para que se dé esta situación? La violencia en pareja. Bueno, de hecho, por supuesto, y mira, ahora que tocas la violencia, está catalogado como violencia, incluso el síndrome. O sea, al tú aplicar este síndrome al menor, estás ejerciendo violencia psicológica sobre el menor. En el 2015, el Código Civil de la Ciudad de México lo aceptó en el artículo 343 cuater, e incluso venía la palabra alienación parental como violencia psicológica. Y era una causa incluso de pérdida de patria potestad. Desafortunadamente en 2017-2018 derogaron esa parte de la alienación parental y solamente la dejaron como violencia psicológica por afectar a los menores en lo que se les dice. Pero bueno, relacionado a esto, al final, claro que es violencia,
pero no es que necesariamente venga de una violencia de la pareja. O sea, la violencia de la pareja puede o no darse antes de la separación, después de la separación. Pero antes de la separación no es un factor. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención, cuando tú hablas como persona mal de otra, el hecho de que hables mal de otra está hablando mal de ti. Tú has comentado que denigrar, pues obviamente es hablar mal de otra persona. En primer lugar, vámonos por el que denigra. ¿Esta persona presenta, en tu experiencia, presenta normalmente problemas psicológicos o nada más es un simple posicionamiento de sus intereses en aras de obtener un beneficio? Hay de los dos. Puede sí haber un tema de trastorno obsesivo compulsivo y que, bueno, eso agrava, ¿no? El comportamiento de alienación parental, porque claro que hay grados. O sea, puede ser que nada más le digan, no, tu papá nos abandonó, ¿no? Que obviamente esto pues le afecta al niño, porque al final el niño dice, me abandonó, no me quiere. Pues no, la realidad es que simplemente tu papá y yo no, o sea, lo correcto es tu papá y yo ya no somos felices juntos y hemos decidido separarnos, pero tu papá te sigue queriendo o tu mamá te sigue queriendo igual que siempre y eso no va a cambiar, ¿no? Tu papá y yo seguimos, o tu mamá y yo seguimos siendo tus padres, ¿no? Entonces, pero cuando ya entran trastornos psicológicos del alienador, como obsesivos compulsivos o ansiedad o que agravan el apego de las personas, bueno, pues este síndrome se agrava incluso a los límites de poder decir, ¿sabes qué? Voy a llevar a mi hijo al psicólogo porque está muy mal, porque su papá lo abandonó y empezarle a meter incluso medicamento, ¿no? Entonces, bueno, sí, depende de qué trastorno tenga la persona, pero tampoco es determinante. O sea, puede ser que simplemente estés tú cubriendo tus intereses. Mis intereses son obtener más dinero, mis intereses son dejarlo en la calle, mis intereses son que no veas a los hijos, mis intereses son que mi hijo esté de mi lado siempre y no necesariamente tener un trastorno como tal, ¿no? Ahora bien, por la persona que sufre esta situación de, y lo has visto tú como lo comentabas con los hombres, el hecho de que no, se les perjudique no viendo a sus hijos, etcétera. En primer lugar, habla de algún tipo de también de afectación psicológica para el hombre y deberían de ser tratados, o en el caso de la mujer, deberían de ser tratados. Definitivamente, ambos, tanto el alienador como el alienado deberían de ser tratados y de hecho hay asociaciones de padres que ya están trabajando porque se vea en los juzgados este tema, se reconozca, porque desafortunadamente el síndrome ha sido muy cuestionado por la comunidad científica, tanto psicológica como judicial. Para tomarlo así, o sea, se dice que están tratando de medicalizar algo que es simple tema cultural o simple tema social, cuando en realidad no están viendo el trasfondo de lo que está afectando a los menores. Entonces, sí, yo siempre he sido partidaria de que se oficialice que ambos progenitores, haya o no alienación parental, que ambos progenitores en un divorcio tomen terapia y la psicóloga determine si en una sesión la persona está lo suficientemente cierta, madura y sana como para decir yo no tuve tema en el divorcio, pero a lo mejor la otra sí, y entonces también la psicóloga del juzgado diga, no, pues yo creo que esta persona sí necesita más terapia para poder aceptar la separación, y que entonces ninguno de los dos vierta sobre de los menores cualquier frustración que les haya generado esa separación, ¿no? Fíjate que aquí hay cosas que me llaman la atención. Regresemos tantito. O sea, hace unos momentos comentabas que, por ejemplo, en el caso de tus papás fueron un matrimonio sólido, etcétera. Después se da ese desquebrajamiento. ¿Tú crees que también en el caso de los
de las familias, de las nuevas parejas o de las parejas que ya existen, valga la pena tener algún tipo de credo o algún tipo de convicción, algún tipo de fe, o simplemente tener el compromiso del matrimonio, de lo que es, para que haya esa convicción de estar juntos y de tratar de afectarse en lo menos posible? Fíjate que lo que yo he visto en el despacho es que las nuevas generaciones tienen pocos apegos, ¿no? Incluso pocos apegos a la familia. De ahí que, bueno, hay menos matrimonios o se van a vivir juntos y no funciona, se separan, no pasa nada, siguen como amigos, tienen hijos, no hay tema. Definitivamente es otra cultura, ¿no? Y pues ahí, como dices, hay un tema de compromiso que no todos los jóvenes están queriendo asumir, pero que cuando lo asumen, también lo asumen sesgado, ¿no? Al decir, pues sí me comprometo contigo, me caso, me voy a vivir, pero si esto no funciona, se acabó. Y en la mayoría de los casos eso ha resultado mucho más sano que lo otro, ¿no? Aunque también podemos decir que se está acabando la familia y como base de la sociedad. O sea, tiene sus pros y sus contras, pero creo que psicológicamente es mucho más sano que traer toda pues el bagaje, ¿no? Que traemos las anteriores generaciones y que nos ha llevado a estas situaciones de apegos y de enfermedad o de trastornos psicológicos que a veces incluso nos llevan hasta medicamentos, ¿no? Me están haciendo una pregunta que voy a tratar de resumirla para decirte. Anteriormente, los hombres y las mujeres cuando se embarazaban era o porque querían o porque era un descuido. Actualmente, con lo que es la posibilidad de abortar o de tener el embarazo, ya no estamos tan arraigados a ello. De alguna manera esta situación ha favorecido en algo que no haya este tipo de síndrome. Obviamente si no hay hijo no hay síndrome, pero me refiero, ¿ha servido para algo? No, desde mi punto de vista y lo que yo he visto en el consultorio, en el despacho, no, porque efectivamente lo que comentas es tan real. Antes tenías hijos porque querías o porque se había colado por ahí, ¿no? Ahora no, ahora tenemos la decisión del condón, la pastilla de emergencia, el aborto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes decidimos si tenemos a los hijos o no? Las mujeres. Desafortunadamente también se ha ocupado este medio de tener hijos para tratar de retener al hombre, ¿no? Cuando pues todos sabemos que eso no es real. Sin embargo, en muchos casos funciona. Y bueno, cuando funciona, pero funciona momentáneamente, porque ni 20 hijos detienen a un hombre, cuando se quiere y se va, pero mientras ya lo tuvieron. Déjame ponerte el ejemplo, se embarazó, porque te digo, la decisión de embarazarse la tenemos nosotras, no hay de otra, pues, ¿no? O sea, nosotros sabemos si nos embarazamos o si nos embarazamos y lo seguimos teniendo o lo abortamos. Entonces, esto nos ha dado como la llave de decir, me puede servir el hijo para detenerlo a mi lado. Y lo detienen por un tiempo, que no siempre es así, pero lo pueden detener por un tiempo. Pero si la pareja de origen no tenía un sustento, no tenía una base de amor, de compromiso, de lealtad, de amistad, pues eso tarde o temprano se va a acabar. Y entonces, lo que para ti había sido un gancho, pues después ya se convierte en que no te sirvió el gancho y entonces él se va, pero sigue queriendo al hijo y entonces viene el síndrome de alienación parental otra vez, ¿no? Uh-huh. No me funcionó solamente tenerlo, sino ahora lo voy a ocupar para retenerlo otra vez, diciéndole que no va a ver a su hijo, o hablándole mal al hijo de él para que el hijo lo rechace, etcétera, etcétera. No, desafortunadamente
tiene ese origen también, ¿no? Otra de las preguntas que me están haciendo es, hablaste de los apegos. En tu opinión, ¿es parte del ser humano tenerlos? No, no creo que sea parte del ser humano. Yo creo que es eh, parte de la cultura que ha venido por siglos, por siglos. O sea, como ser humano, sí somos un ser eminentemente social, pero bueno, yo creo que en las cavernas no se apegaban a nada, ¿no? O sea, vivían con lo que podían obtener, se alimentaban y lo que sigue, ¿no? Nuestra cultura y ahora más con el capitalismo, bueno, pues nos hemos hecho a tener, a poseer, a decir esto es mío. Y eso lo hemos trasladado, perdón, a las personas. A decir es mío, cuando ni siquiera uno mismo es de uno, ¿no? Ahora, dentro de lo que tú estás comentando me parece interesante, pero Mónica, algo que me llama la atención es, digo, tú como profesional puedes llegar a tener una cara, pero también somos personas. Y también este tipo de desgastes de otros, este tipo de situaciones, pues llegan a afectarnos a nosotros, aun cuando seamos muy profesionales. ¿Por qué? Porque de alguna manera participamos de los problemas, vemos quién está sufriendo y sobre todo, normalmente nos ponemos en los lugares de los menores. A ti como profesional y como persona, ¿tú qué haces para tratar de que afecte lo menos posible en tu vida? Sí es complicado porque, como te decía, yo estudié Derecho para ayudar a mujeres en desgracia. No te puedo decir que soy feminista porque tengo un hijo hombre, pero sí me gusta apoyar a las mujeres, porque sé que traemos un bagaje histórico en contra. Entonces, cuando yo me enfrento a estos juicios en los que las mujeres están abusando de esta situación para afectar al hombre, pues la verdad es que yo sí en su momento entré en conflicto. Yo dije, ¿cómo puede ser posible, no? Y que nosotras como mujeres, que somos las que tenemos a los niños y las que vemos toda la vida por ellos, les estemos inyectando ese veneno a nuestros hijos, porque al final es eso, ¿no? Entonces, por ahí ya ves que dicen que tanto quiere el diablo a su hijo hasta que le saca un ojo, y yo creo que no es lo correcto, ¿no? Nosotras las mujeres debemos de aprender a separar nuestro dolor o nuestras emociones de lo que son nuestros hijos para nosotros. Entonces, sí, por supuesto que yo entraba en conflicto, o sea, como mujer, como madre, las veces en que yo a lo mejor llegué a hacer algún comentario en contra gracias, del papá de mi hijo porque no daba la pensión, de ver cómo sufría el papá porque no veía a su hijo cuando él estaba dando la pensión, o sea, lo que hice, bueno, claro que la carrera de psicología me ayudó a poder centrar, a poder entender a cada una de las partes. Y lo que hubiera sido ideal para mí era atender a las dos personas, ¿no? Tanto del juicio, no solo apoyar al que era mi defendido, sino poderlos ayudar psicológicamente a ambos para que todo fluyera y no estuvieran afectando a los menores. Pero entonces, psicológicamente hablando, yo empecé a tratar de involucrarme en ese sentido en los juicios, de hablar con el abogado de la otra parte para decirle, oye, yo creo que tienes que hablar con tu defendida para que no estén afectando a los niños. E incluso los abogados me decían, no, pero pues es que ella no quiere, no oye de razones, ¿no? Porque pues te digo, suele pasar. Pero esa fue mi aportación. Después, bueno, ya en el consultorio aportar y yo, pues tratar de no involucrarme, ¿no? O sea, de atender el juicio, atender el consultorio, salir y desbloquearme y decir, esto no es mío y voy a ayudar en lo que más pueda, sobre todo por los menores y porque los menores son el futuro de esta sociedad, ¿no? Ahora bien, vamos a lo que se refiere a los menores.
Obviamente nosotros cuando éramos pequeños veíamos o tratamos de ver programas que buscaban mucho la familia, mantener el núcleo familiar. Te puedo hablar, por ejemplo, en los 70s, 80s, incluso hasta los 60s, veíamos series como Bonanza, Los Pioneros, que siempre hablaba, la familia Patrick, que siempre hablaban de la familia Mueganito. Si quieres verlo en México, pues no sé, los Beverly de Peralvillo, etcétera. Después vamos creciendo, se va viendo programas distintos que tratan situaciones distintas. Por ejemplo, Friends, que ya hablabas de que una mujer podía vivir con su hijo aparte, o etcétera, ¿no? Se estaban viendo otro tipo de situaciones, solo por citarlo, hasta que llegamos a ver parte de lo que son los Simpsons. O sea, estamos viendo una división de la familia que nosotros, quizá los que estamos, los de más de 40, 50, ya lo estamos viendo. Bueno, en ese sentido, ha evolucionado también el pensamiento de los niños. Obviamente evolucionan los padres y evolucionan los niños en este. ¿Qué tan distinto en tu apreciación es el menor en el 2020 o en los 2020 del que era en el 2000 y en los 80s? Bueno, pues sí, definitivamente en los 80s teníamos el arraigo de la familia, ¿no? No, bueno, ya lo vimos en la película de Roma, ¿no? O sea, el divorcio en esa película era como algo gravísimo, ¿no? Si nosotros en la escuela sabíamos de unos padres de algún compañero que se estaban divorciando, pues hasta lo volteábamos a ver mal, ¿no? Porque eso era malo. Después, como te digo, por ahí de los 90 empiezan los divorcios, los menores entran en esta fase de es bueno, es malo, se empieza a ser común y entonces ya a veces hasta decimos, no, pues parece ser que lo común es el divorcio y no la familia integrada. Ahora en los 2015, 2020, pues prácticamente los niños ya saben, o sea, ya aprendieron a vivir con esto, mucho influenciados por la televisión, mucho influenciados por la forma de pensar y de vivir de las nuevas generaciones, eh, ya lo ven como algo normal, ¿no? Y te digo, para mi punto de vista, yo creo que es mucho más sano, mucho más sano. Ahora, dentro de toda esta situación también estamos viviendo fenómenos distintos. Por ejemplo, antes hablabas del papá y la mamá. Ahora existen también la posibilidad de que dos personas del mismo sexo adopten, y lo simpático o la situación es que también se pueden separar. Ujú. O sea, ¿qué tanto como sociedad hemos evolucionado, no solo en las instituciones, en las leyes, sino en este tipo de situaciones que antes no apreciábamos, quizá por moralistas o quizá porque no era la realidad o la ocultábamos, no lo sé, pero qué tanto estamos abiertos a estos cambios? Pues bueno, las mismas generaciones nos han empujado a esto. Sin embargo, no son exentos, ¿eh? O sea, el hecho de que dos hombres tengan a un hijo y después se separen, no garantiza que el síndrome de alienación no se va a practicar. Al final, insisto, no es un tema de género, es un tema de la situación en el momento del divorcio, de cómo yo tomo el divorcio, de cómo yo manejo todo el contexto del divorcio para que sea sano o sea conflictivo, tan conflictivo como para que yo descargue esa frustración en mi hijo, sea yo hombre o sea mujer, seamos parejas hombres, seamos parejas mujeres o seamos parejas hombre-mujer, ¿no? Ahora, otra de las cosas que ya vámonos nuevamente con el menor. En primer lugar, tú sugieres que o sugerirías que independientemente del divorcio, perdón, de los efectos legales que haya lugar en el divorcio, ¿sugerirías que también existiera el apoyo de un psicológico como un requisito para que procediera? Definitivamente, definitivamente porque el juzgado ignora y desconoce y no le interesa, legalmente hablando, cuál es la situación psicológica y emocional de los involucrados en el divorcio. Y esto incluye pareja, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, lo que sea, y los menores. Entonces, debería de institucionalizarse que dentro de un divorcio se diera una terapia psicológica y que el psicólogo del juzgado determinara
el estado emocional y psicológico de cada uno de los integrantes, ¿no? Uh-huh. O sea, podrá haber una persona que diga, no, definitivamente esta persona dentro de lo que cabe o para efectos del divorcio está sano emocionalmente, está sano psicológicamente y entonces no necesita más terapia. No, esta persona sí, esta persona lo está sufriendo, está muy afectada, está muy dolido, dolida. No, esta persona sí necesita terapia porque puede ser que descargue esto en los hijos. Igual, los hijos, a ver, son 2 hijos, 1, los que sean. Y el psicólogo identificar cómo está viviendo el divorcio de sus papás para que entonces no nada más sea un tema legal y de que, pues ya yo los divorcio y ya mueren. No, no, no. O sea, vamos a garantizar sobre todo la estabilidad emocional de los menores. Fíjate, Mónica, que aquí me están haciendo una pregunta que te voy a tratar de, y te ofrezco una disculpa, pero estoy viendo las preguntas que me están llegando, ¿no? Pero más o menos dice, algo que se está dando mucho en los juzgados y que desafortunadamente desgasta a todos, sobre todo en el caso más de los hombres porque son a los que más está afectando, es que cuando empieza a haber violencia o situaciones de diferencias entre los dos padres, es muy común que la mujer señale que el padre tocó a la niña. Y de alguna manera ya se vienen ahí pruebas, sanciones y sobre todo el daño psicológico que la niña puede o el niño puede ser que no lo perciba, dependiendo de su edad. Pero para el padre ya viene una situación verdaderamente incómoda porque entonces pasas de ser el padre de plano al degradado y lo peor, el denigrado y el violador o el acosador. ¿Cómo tratar este tema? Sobre todo que haya certidumbre y el menor daño posible para todos. Sí, bueno, definitivamente eso es alienación parental, definitivamente, ¿no? Hay muchas circunstancias que yo creo que las parejas, bueno, no las parejas en conjunto, sino el que está siendo afectado, el que está tomando la decisión y sobre todo cuando sabe cómo puede ser la reacción de la otra persona, de ir previendo, ¿no? De entrada en un juicio, yo te diría, si yo estuviera defendiendo al padre y la madre empezara a comentar, a decir eso, yo le diría, muy bien, entonces, si usted está acusando al señor de esta violencia hacia la menor, yo a usted le estaría acusando de cómplice. Porque lo que dicen las leyes penales es que tanto es culpable quien lo hace como quien lo permite, sobre todo en violencia familiar y sobre todo con menores, ¿no? Entonces, si usted lo permitió, pues entonces está siendo cómplice. Si este tema se da cuando ya uno de los progenitores lo está haciendo cuando son las visitas, es decir, que él se lleve a la niña y cuando regrese a la siguiente semana le diga, ¿sabes qué? Que no te la vas a llevar porque la niña dice que la tocaste. Bueno, entonces lo que hay que pedir al juzgado son visitas vigiladas por trabajadoras sociales en el juzgado para que la trabajadora social determine si el papá es capaz de hacer algo así o definitivamente es un tema de alienación provocado por la otra persona, ¿no? Pero sí, pero insisto, o sea, imagínate el daño psicológico de una menor que está siendo utilizada para culpar al padre de algo que el padre pues no está haciendo porque es su hija y a lo mejor solamente la abrazó como su hija, ¿no? Pero sí, es a ese grado de la gravedad de lo que significa este síndrome y que desafortunadamente ni la comunidad científica ni la comunidad judicial ha tomado en cuenta como para tener todas estas pesquisas, ¿no? De tener psicólogos suficientes en el juzgado, de exigir que haya una terapia psicológica para los afectados, de espacios suficientes en los centros de convivencia de los juzgados para que la trabajadora social determine qué tan cierto puede ser lo que está diciendo el otro progenitor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, otra de las cosas que aquí también me están diciendo, me llama la atención, en este tipo de situaciones, cuando se da esto, ¿cómo interviene no solo la trabajadora social, sino el psicólogo? Puede llegar en un momento, todo lo que me están diciendo, puede llegar a ser realmente una labor de imperio por parte del juez, obligarlos a que se vean, se traten y sobre todo,
que actúen de buena fe, porque muchas veces lo que me están comentando es que es muy fácil llegar y decir, tratar de llenar el requisito y que todo siga igual. Si nos puedes hablar un poco más de eso, por favor. Sí, no, definitivamente mientras no esté institucionalizado y mientras no esté regulado por los códigos de procedimientos y el Código Civil, pues no, o sea, el juez no puede obligarlos, o sea, sí tiene ciertas posibilidades de hacerlo, ¿no? Incluso cuando, por ejemplo, hay una discrepancia entre lo que se está decidiendo en el convenio y el juez se da cuenta que está afectado alguno de los dos y que por eso está actuando de esta forma, sí les puede mandar las terapias, pero no está institucionalizado, solamente es la decisión del juez. Muchos jueces lo hacen, pero nada los obliga. Y de ahí es que la mayoría, y con tanta carga de trabajo que hay en el juzgado, pues realmente se vuelve un mero trámite, ¿no? Ya no se meten más. Ahora, otra pregunta que también me están haciendo aquí el comentario, y más o menos te lo voy a comentar. Antes, cuando existían, quizá no apegos, pero sí había principios, o sobre todo estaba tan metida la religión, como que en un momento dado tenías también un aspecto moral en las parejas. Desafortunado o afortunadamente es una situación de vida, mientras más prácticos son, como que se olvidan de ciertos valores, ciertos principios. En tu opinión, ¿qué harías para que volviéramos a tener cierta sensibilidad como sociedad? Es que los valores y los principios creo que los podemos obtener desde casa. No podemos dejarle ni a la iglesia, porque pues la iglesia está perdiendo pues fuerza, ni tampoco podemos dejarle a las escuelas el tema de los valores. Los valores los tenemos que manejar desde casa, ¿no? Y es un tema delicado porque desde los 80s o 90s las mamás y los papás se salieron a trabajar y dejaron en la escuela el tema de valores, ¿no? Y con la justificación de que pues es que no estoy en todo el día, como que esa parte la dejo para las escuelas y ellos que me ayuden con eso. No, yo lo que creería es que, fíjate, he hecho algunos comentarios al respecto y a lo mejor son un poco alocados, pero esa sería mi sugerencia. Cuando tú vas a adoptar a un menor, te hacen infinidad de estudios económicos, psicológicos, sociológicos, para poder decir si eres lo suficientemente completo, correcto y demás para adoptar un menor, ¿no? Quizá por el tema de que, pues como no es tu hijo, no lo vas a tratar de la mejor manera si no estás bien. Yo diría, bueno, ¿por qué no hacemos ese mismo estudio a todas las personas que quieren tener hijos? Porque no necesariamente el hecho de que sea nuestro hijo, mi hijo, tu hijo, tienes la capacidad para educarlo de la mejor manera, como si estuvieras adoptando a un menor, ¿no? Uh-huh. Lo he dicho hace rato, siendo madres o siendo padres les inyectamos veneno a nuestros hijos, ¿no? No sé si haríamos eso con alguien que adoptáramos, no lo sé, pero yo creo que para tener un hijo deberíamos de pensar y debería de haber un estudio que nos determinara si somos aptos psicológicamente hablando para poder tenerlos. En el consultorio yo lo que les digo cuando vienen parejas antes de tener hijos, les digo, sanen ustedes antes para que no viertan en los hijos todas sus frustraciones. Y entonces ya cuando ustedes se consideren que están sanos, pues entonces tienen hijos, ¿no? Mónica, dos cosas más, por favor. Si nos puedes dar tus datos para que la gente te busque, sería excelente. Esa es la primera. Sí. Bueno, si quieres de una vez empezamos con eso. ¿Dónde te pueden localizar a ti? Bueno, me pueden localizar en el correo electrónico. Mi correo es mgomezbdebueno2002@yahoo.com. Ahí, con mucho gusto, yo pues si son temas psicológicos, yo los puedo orientar. Si son temas legales, los puedo asesorar. Ok, esa es una. Y el otro punto que me están comentando aquí,
y es interesante. Ok, ya pasó la situación de que se separa la pareja y esto va a producir un duelo. ¿Tú estimas algún tipo, ya ojo, ya no hablamos del síndrome, para una situación normalita en donde simplemente ya no corresponde que sigamos juntos, pero pues, en aras del niño nos vamos a cuidar, etcétera? ¿Tú sugieres algún tipo de manejo psicológico para, para este tipo de situaciones por el hecho del puro duelo, no otra situación? Definitivamente. Bueno, yo creo que afortunadamente después de los 2000, el tema de la terapia psicológica ha cobrado fuerza. Y no es que sea un boom, ¿no? O sea, es que en realidad yo creo que todos necesitamos terapia, todos, por una o por otra situación, por nuestra niñez, por nuestra adolescencia, por lo que hemos vivido, por lo que sea, y porque tenemos pérdidas de todo tipo. Entonces, por supuesto que el divorcio, por más sano que sea, es una pérdida. Estás perdiendo a tu pareja, estás perdiendo a una familia, en el caso de los menores, están perdiendo la estructura familiar, ¿no? Ya no vamos a vivir todos juntos, eso es una pérdida. O sea, las pérdidas no solamente son las muertes no, ¿no? Vamos perdiendo cosas durante toda la vida, unas más complejas, otras más apegadas, otras más simples, pero al final todas son pérdidas. Y entonces, por supuesto que sí, yo creo que en cualquier situación se puede ver a un psicólogo para manejar este duelo. La terapia, digo, las etapas del duelo son 5 y casi siempre todos nos vamos de la primera a la cuarta, ¿no? Y entonces vamos guardando todo el tiempo esas 2 etapas que no vivimos por el tema de los tiempos, por el tema de que no, yo soy fuerte, yo lo voy a sacar adelante solita, etcétera, etcétera. Y entonces lo vamos guardando y lo vamos acumulando hasta que revienta y entonces vienen, pues, ya temas delicados, ¿no? Entonces, por supuesto, claro que si va a haber una separación, es una pérdida y sí recomiendo la terapia, por supuesto que sí. Ahora, también me están haciendo aquí otra pregunta. En el caso de mediación familiar, algo que realmente ha crecido en los últimos 10 años, sabemos que hay veces que, digo, los mediadores tratan de llegar a las mejores posiciones en favor de los menores, etcétera. Obviamente también intervienen gente especialista, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. En tu opinión, ¿qué tanto ha crecido la mediación como realmente un vínculo para resolver controversias en favor de los menores? Yo creo que poco para las expectativas que tenemos los juzgadores, los abogados, ¿no? Y es un poco esto también, ¿no? O sea, cuando llegas a mediar es porque estamos de acuerdo en todos los temas y porque estamos resolviendo esta situación de la mejor manera. Y desafortunadamente no es algo que predomina en la sociedad todavía. Vamos caminando hacia allá y ojalá que la mayoría de los juicios se resolvieran en mediación porque eso denota estabilidad y control de toda la situación, ¿no? Pero desafortunadamente todavía, al día de hoy, todavía no llegamos a los números ideales para poder decir que vamos avanzando. Ahora, otra de las cosas que me están comentando es, ¿tú consideras adecuado que en la mediación al principio eran abogados, pero después se abrió a otras profesiones? ¿Consideras que eso fue adecuado? Uh, sí y no, porque al final hay muchos temas que se resuelven en la mediación y que cuando ya se oficializan legalmente, pues se dejaron fuera porque no todos tienen el contexto de los puntos básicos para una separación, ¿no? Entonces, eso, lo que se había logrado en la mediación no sirve y entonces hay que regresar a volver a mediar y eso a veces hasta puede poner en tela de juicio lo que ya se había acordado. Tampoco está mal porque a veces la gente dice abogado, no, pues abogado nada más nos va a sacar dinero o nada más anda viendo cómo no aceptar para sacarnos más dinero, etc. Desafortunadamente existe esa mala fama. Entonces, yo lo que creo es que pueden ser otras personas las que lleven la mediación, pero siempre asesorados de un abogado. Perfecto. Mónica, hay muchas inquietudes que me están haciendo y solo
te voy a hacer las últimas 2 preguntas dentro de todo esto y te agradezco mucho esta charla. En primer lugar, ¿qué pesa más en ti en cuanto a profesión? ¿El aspecto de psicóloga o el aspecto de abogada? Wow, qué pregunta tan interesante. Yo creo que el aspecto psicológico, porque eso es lo que somos los seres humanos, y trato de aplicarlo en el aspecto jurídico para poder ayudar a las personas mucho más que sea un simple trámite. Ok, ahora te pregunto, ¿qué tanto de porcentaje, si lo pudiéramos hablar, en ti como mujer, es la parte profesional de la humana? Yo creo que 80-20. 80 humano, 20 profesional. Excelente, Mónica, la verdad te agradecemos mucho. Estoy teniendo muchas preguntas de las personas, pero la ventaja es que se pueden reportar contigo a tu correo. Si me haces favor de repetirlo para decirles. Con mucho gusto. Sí, M de mamá Gómez con ZB de bueno 2002 @yahoo.com. Con mucho gusto los recibo. Gracias, Mónica. Y ya Muchas nada más. Gracias, Alex. No, me falta la última. ¿Qué dijiste? Ya me salvé porque ya acabaron todas las técnicas. Te lo juro que me quedan varias preguntas, pero realmente son muy específicas y tratamos de tomarlo mejor. Yo creo que aquí sí valdría la pena que la gente que está interesada en este tipo de situaciones te contactara directamente, porque muchas de ellas son específicas. Por ejemplo, me están preguntando de la violación en el matrimonio, etcétera. Cuestiones que realmente creo que esto sí debería de ser tratado en forma más personal, y sabemos que contigo siempre van a tener un respaldo. Nada más yo te diría, Mónica Gómez Valcorta, en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy una mujer que quiere dejar un granito de arena en este mundo, dejárselos a las nuevas generaciones, en humanidad, que sea más importante el ser humano, que entendamos que todos somos uno, y que lo que yo haga de una u otra manera le va a afectar al otro y al otro y así hasta que llegue a mí de regreso. Pues bueno, la verdad mande, perdón, te interrumpí, disculpa. No te preocupes. Lo dije hace rato, no soy feminista, tampoco soy machista, soy un ser humano nada más. Y ese ser humano, eres amiga, eres mamá y sobre todo una persona que siempre ha apoyado este proyecto de Hazte L. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a ti, Alex. Mucho gusto, muchas gracias a todos. Y muchas gracias a ustedes que nos han visto. Tenemos ya bastante información. Las personas que sientan que puede ser de interés para ustedes o tienen alguna inquietud, por favor, vayan con Mónica y seguramente van a tener la respuesta satisfactoria que merecen ustedes. Gracias, Mónica, y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Wow MX.tv